tardes, muchas gracias Susana Gotró, gracias a nuestros estimados compañeros y nuestros oyentes. En una época del siglo XX, sobre todo cerca de la mitad de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos gobernantes en América Latina caían dentro del pensamiento, acompañados casi siempre de su equipo económico, de la idea de sustituir todo lo que sus países necesitaban importar. Esa economía de la sustitución de importaciones se convirtió prácticamente en una religión del Estado. La idea de que todas las neveras que pudieran necesitar los hogares argentinos, ecuatorianos, peruanos y dominicanos podían simplemente fabricarse, poner una fábrica que fuera pública, por supuesto, el Estado como ente gestor y sin fines de lucro le va a administrar, le va a producir, y todos felices consumiendo esa marca pública estatal que era orgullo de la nación. El tiempo comenzó a demostrar que la política de sustitución de importaciones tenía dos graves problemas. El grave problema de la planificación central, que casi siempre es bastante lenta en reconocer el surgimiento de necesidades de mercado distintas a las que originalmente estaban en lista cuando empezó ese plan. Y, por supuesto, el gravísimo problema de que además de la falta de competitividad en el mercado, puesto que se le daban todas las facilidades a una sola marca, a un solo emporio, para atender la demanda interna, también había un problema, y era claramente el del diseño de las ventajas o desventajas de fabricar un producto. No todos los países tenían la misma cercanía, por ejemplo, con las materias primas necesarias para fabricar esos electrodomésticos. No todos los países contaban con las mismas condiciones para, por ejemplo, apertrecharse, hacerse de los cables de cobre, de las resistencias que son necesarias para fabricar tal o cual partes del proceso. Y así sucesivamente se fue demostrando con el tiempo y en la práctica que esa política, más allá de los buenos deseos, no podía satisfacer las necesidades de una nación. Entendiendo eso, la sustitución de importaciones comenzó a ser eliminadas, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros multilaterales comenzaron a facilitar otros procesos que no por ser distintos igual tuvieron éxito, pero sí claramente se divorciaban de esa idea de que tenemos primero que fabricar todo lo que nuestro país consuma, ser autosuficiente, eso se conoce en la escuela de la economía como la autarquía. No existe en el país, en el mundo, ni siquiera la Alemania superindustrializada, ni siquiera los Estados Unidos con su enorme desarrollo y capital humano, son países autárquicos. El último gran intento de autarquía, por ejemplo, que fueron los planes quinquenales soviéticos, tuvieron al final que ellos mismos dentro de su propia órbita, con el Pacto de Varsovia, con el espacio económico que se había generado en la cortina de hierro, abastecerse de cosas que no tenían. Cuando surgió la revolución comunista socialista en China, tras la Segunda Guerra Mundial y su término entre 1948 y 1949, una de las cosas que se mantuvo dentro del tablero geopolítico asiático fue que el Reino Unido, un gran productor de muchos materiales fabricados, nunca rompió relaciones comerciales con China, más allá del tema de las ideologías, que era un gran productor a su vez de materias primas y compartían también el interés sobre todo por el acero, lo cual siempre es clave, importantísimo para las grandes empresas de la mancomunidad británica de naciones. Ahí el pragmatismo estuvo siempre por encima de las ideologías. En el caso de nuestro país, nuestra República Dominicana, parecería que nosotros no logramos evolucionar muchas veces en la visión que tenemos sobre la economía que queremos. Llama la atención muy positivamente lo logrado, por ejemplo, y lo citaba hoy en el caso de la ley de aduanas, Abel, cuando logramos tener una institución con una visión que busca modernizarse, que busca ser eficiente, que busca en 24 horas, por ejemplo, colocar, facilitar los procesos de movimiento de mercancías, eso está muy bien, eso es excelente. Ahora, si eso no se hace, además de lograr, como muy bien describí en su comentario el compañero Abel, atraer capitales para que los mismos fabriquen o extraigan en la República Dominicana y ayuden a ese tejido productivo, nosotros no vamos a sacarle todo el provecho a esa modernización de las aduanas. ¿Por qué? Porque las aduanas se quedarían siendo pura y simplemente un elemento que de manera más eficiente va a pasar por ahí la mercancía que como mercado consumidor, con una balanza comercial altamente desfavorable, somos en estos momentos. Ahora bien, hay que hacerse una pregunta. Si usted busca hoy en cualquier gráfico, va a Google, a Bing, a cualquier buscador, y busca cómo han evolucionado los precios de los llamados commodities, las materias primas en el mercado, la soja, el oro, el ferroníquel, el petróleo,
¿Cómo han ido evolucionando? Bueno, tras la caída monumental que tuvieron después del año 2010-2011, comenzó una fluctuación hacia arriba que ha encontrado picos justo el año de la pandemia. Las materias primas vuelven una vez más a tener los costos más altos en mucho tiempo. América Latina produce materias primas. ¿No sería lógico, por lo tanto, que fuera un continente que cada vez que tiene esos ciclos de crecimiento de las materias primas, fuera entonces un continente con la calidad de vida de Europa o con los grandes proyectos infraestructurales y humanos que hay en Asia? Bueno, ahí radica un problema de mentalidad. Más temprano, precisamente, uno de mis compañeros citaba el caso de Singapur y de Panamá. Bueno, pero ¿dónde está nuestro Lee Kuan Yew? ¿Y dónde están los partidos que acompañaron al señor Yu a hacer del estado de Singapur un estado pequeño, eficiente, pero muy poderoso en materia comercial? Un país que no era más que un puerto de cabotaje hasta los años 60, con graves problemas de la fiebre palúdica y con muchísimas chabolas y casas pobres, hoy es uno de los centros más avanzados de desarrollo del mundo. Es un enorme ejemplo. Ahora, si lo mencionamos de lo que podemos ser, vamos a estudiar cómo lograron ser ellos y aprendamos algo de esto. ¿Y qué debemos aprender de ellos? Bueno, se mencionaba más temprano, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, a sacarle primero provecho a nuestra ubicación en el mapa. La vida, Dios, las energías del cosmos, lo que usted quiera, la geología nos puso aquí. Y ya que estamos, vamos a aprovecharlo. Ese portaaviones a mitad de camino entre una de las regiones más productivas del mundo y una de las regiones de mayor consumo del mundo, que es Norteamérica. Vamos a sacarle provecho. ¿Qué hace el narcotráfico? Que es una industria criminal, pero industria al fin. Tiene su elemento productor, ¿dónde? En Sudamérica. La pasta coca, entre muchas otras cosas que allí se producen. ¿Dónde está el principal mercado consumidor entre los que hay en el mundo? Está en los Estados Unidos. ¿Qué hace el narcotráfico? A través de sus estructuras que permean por las vías ilegales y con un enorme rastro de sangre, consiguen empujar como puedan, por submarino, por avión, en un contenedor, su producto. Entonces, si hasta el crimen organizado encuentra puentes geográficos y logísticos en estas áreas, y por desgracia en la República Dominicana, ¿qué no podría hacerse con lo que ya es legal? Si no decidimos de una vez por todas estudiar cuáles son las condiciones para hacer ese hub logístico. ¿Qué ha hecho Panamá para atraer tanta inversión extranjera que le permite hoy tener un polo de desarrollo que incluso hasta en el tema arquitectónico es un atractivo ver Ciudad de Panamá con sus edificios de 60, 50 pisos, con sus enormes plazas comerciales, con sus grandes zonas de compras que aprovecha muchísima gente para hacer turismo de compras? Porque Panamá no tiene, con todo el respeto a los panameños, más atractivos históricos o geográficos que la República Dominicana. Y sin embargo, su turismo de compras es suficientemente poderoso como para generar un flujo constante de gente, pero que deja una enorme cantidad de dinero en esa economía, dolarizada hace muchísimo tiempo, y que hizo de una desgracia, como fue la caída de Noriega, de Cara de Piña, convirtió esa desgracia en un punto de inflexión para de ahí en adelante convertirse en una zona de prosperidad, que enfrenta retos, claro que sí, como todos, y sin embargo atrae el voto más sincero del mundo, que es el que se hace con los pies. ¿Por qué? Porque entre otras cosas decidieron cuál economía podían ser, a qué podían apostar sobre la base de sus características, además de tener ahí el canal, por supuesto. Para llegar ahí a esos niveles, además del gran trabajo que se está haciendo en nuestras aduanas y que pienso algunas otras instituciones del Estado son bastante esperanzadoras, porque quienes las dirigen, y yo creo que hay un espíritu hace años en algunos lugares del Estado, para ir encontrando el camino a convertirnos o en un país que le saque más provecho, por ejemplo, a su exportación. Señores, no puede ser que nuestro país, con esa colocación, no hayamos sido capaces de ir elevando el monto que significa nuestro Producto Interno Bruto, la exportación neta. Busque como ejemplo el enorme parecido que cada vez están teniendo en cifras totales las remesas que mandan los dominicanos, como siempre decimos, de motu propio y sin nada a cambio que no sea su propia satisfacción personal, con nuestras exportaciones brutas en el mercado. Y que conste, nuestras exportaciones no solo tienen que ser de bienes, también pueden ser de servicios. Los call centers es una exportación de servicios, por ejemplo. Y el Estado ha reconocido que bueno que incluso las categoriza dentro de las zonas francas especiales. Ahora, lo que no puede seguir siendo es que tengamos una economía que eventualmente algunos que vienen de fuera o que desde dentro logran encontrar una área rentable de explotación comercial
y de creación de riqueza, negocian aparte unos privilegios que otros no pueden negociar. Tenemos que unificar la carta, el menú, tenemos que unificarlo, crear por eso una base sólida en materia impositiva que ayude a contribuir a tener ese Estado de Derecho fuerte. Y para que un Estado de Derecho sea fuerte, lo primero que debe ser es igualitario, igual para todos. Esa es la verdadera igualdad a la que aspiramos. Yo he creído que esta crisis le va a dar el chance a alguien, todavía no he visto cuáles son esas mentes, para que comiencen con un trabajo que podría empezar desde el aspecto legislativo y, ¿por qué no?, también dentro del aspecto ministerial. Un país que tiene dividido hace mucho sus ministerios de Hacienda, Industria, Comercio, Economía. Bueno, debe tener, uno supone, gente que está todos los días ahora pensando cuáles van a ser los paquetes de medidas, ya sea aquellos que se buscan para ampliar esa base de fiscalización, que es lo que los estados están buscando siempre, pero al mismo tiempo incentive a crear riqueza desde dentro y desde fuera. Cuando una economía como la dominicana, que no termina de desarrollarse, comienza a exportar capital, es decir, a que empresarios nuestros comiencen a llevar sus capitales a países cercanos, eso no necesariamente es una buena imagen. Yo sé que mucha gente, claro, lo ve en el buen sentido de que ve capitales criollos acercarse a otras áreas de otros países. Y eso, hay que decir, es parte de la libertad económica. Sin embargo, manda una mala señal. Porque si el empresariado dominicano encuentra en Guatemala, que es un país del DRCAFTA, mejores condiciones para poner una fábrica de cloro o de detergentes, algo muy mal estamos haciendo aquí, que con características similares y con una ubicación geográfica muy similar y hasta con mejores condiciones de paz social, como decía Esteban, no estamos logrando que seamos el sitio donde se coloque esa fábrica. El mundo, nos guste o no, nos lo digan o no, es un lugar hostil, en permanente competencia, donde unos están intentando todos los días hacerlo mejor que otros, para que sus productos, para que lo que producen se coloque en los mercados y se venda a buen precio, y para que lo que sean capaces de hacer se haga mejor que otros. Y el sello, el Made in, o como usted le quiera llamar, la denominación de origen, tenga un valor agregado dentro del mercado mundial. Independientemente de todos los discursos que buscan evadir esa realidad, ese sí que es el mundo que allá afuera de nuestras fronteras nos rodea. Los costarricenses están intentando colocar su agro al mejor precio, con la mejor competencia, por encima de todo el que está en su zona de recafta. Y lo mismo están haciendo otras naciones que hace rato están intentando superar los escollos de sus guerras civiles, de su terrorismo interno, de sus problemas de maras, para tratar de atraer esos capitales que antes no llegaban. Tenemos siempre que medirnos, levantar esas estadísticas, ver qué estamos haciendo y pedirle por favor a nuestros políticos, vamos a estudiar realmente la problemática que para los próximos años se nos avecina con esta reconstitución que la pandemia, bien o mal, le está permitiendo a muchas naciones de nuestro continente. En un momento en que las materias primas están más caras que nunca, vamos a tratar de sacarle algún provecho a eso.